Esto. Vamos ya con la última clase, con el Evangelio de Juan. Les recuerdo la otra semana hay que entregar ya la autoevaluación y la exégesis de la perícopa. Si no recuerdo mal, es el 21, me parece, de octubre. Ahí está en la plataforma. Los que esperan a última hora del último día, felicitaciones. Rezo para que a última hora se les vaya el internet, a ver si alguna vez aprenden. Pero bueno, vamos con el Evangelio de Juan. Ya decíamos en los temas anteriores que lógicamente también es un evangelio, está hablando de la persona de Jesucristo, pero el planteamiento es muy distinto a los demás. Ni siquiera es un planteamiento que pretenda completar las cosas que faltan, sino que la orientación es distinta. Por eso se le ha llamado un evangelio místico, en el sentido positivo de la palabra, aunque a veces algunos lo han tomado en el sentido negativo, y el evangelio espiritual, porque va buscando el sentido espiritual de las cosas que Jesús va haciendo. No es un evangelio fácil, tiene mucha simbología del Antiguo Testamento y claro, cuando uno lo conoce, pues no lo conoce, perdón, más fácilmente nos perdimos. Y prácticamente todo tiene un doble, un triple sentido y significado. Cuando se le coge el gusto es muy interesante. Así que bueno, vamos como otras veces explicando un poquito lo básico del autor, con la confianza de que ustedes hayan leído ya la introducción del texto base y la introducción de cada uno de los 4 evangelios que les pasé en la plataforma. De tal manera que todo esto va ayudando un poquito a ir completando la imagen de cada evangelista y, como decíamos, sobre todo que nos ayude a comprender, sacar más el gusto, el partido de las enseñanzas que nos comparte cada uno. No vamos a entrar en la discusión de la autoría porque aquí estoy ríos de tinta y libros y más libros y nunca se ponen de acuerdo en decir quién es. Ya hemos explicado desde el principio que la autoría no es como ahora que yo me pongo, escribo un libro, pongo mi nombre, mi firma y arreglado, sino que hay todo un proceso y en ese proceso entra mucha gente. Nos quedamos con que la base principal del Evangelio es de Juan el Evangelista, apóstol y evangelista, llamado el discípulo amado. De los 4 primeros que leemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y primero discípulo de Juan el Bautista, pescadores, amigo de Pedro, Andrés y Santiago, llamado también hijo del trueno, porque parece que tienen un carácter bastante fuerte. De hecho, en alguna ocasión se les ve que eran de carácter violento, ¿no? Como era común en esa época por lo general. Es el primero que cree en la resurrección de Jesucristo. Cuando va con Pedro corriendo al sepulcro, llega, deja que Pedro llegue primero, o sea, espera que Pedro llegue, y al ver las telas dobladas, dice, él mismo dice que el discípulo amado vio y creyó. La tradición nos dice que precisamente por ser el discípulo virgen, es aquel que tiene esa pureza de corazón y por lo tanto esa limpieza de ojos que le permite ver lo que los otros no ven, que es la resurrección. El libro de los Hechos lo muestra muy cercano a Pedro, sobre todo al principio, iban siempre juntos y considerado una de las columnas de la iglesia. También el Evangelio nos cuenta cómo recibió a María y la tradición nos dice que vivió en Éfeso y María murió con él en Éfeso. De hecho, en Éfeso hay unas ruinas que se llaman la casa de María, donde parece que murió allí. Fue desterrado en la isla de Patmos, desde donde recibió las revelaciones del Apocalipsis y o las escribió y las escribió después, pero en la isla de Patmos, él mismo lo cuenta en el libro de Apocalipsis, es donde recibió estas revelaciones. Apocalipsis significa precisamente revelación. La tradición es unánime en decir que fue el último apóstol que murió muy anciano, parece que cuando conoció a Jesús era muy joven, podía tener 18 años,
Ahora 18 años es un muchacho, en aquella época era un hombre maduro, ya podía casarse con 18 años y ya está, con algo menos también. Entonces ha podido conocer a Jesús muy jovencito y pues morir prácticamente a fines del siglo I. Precisamente es él el que se oculta detrás de ese nombre y por eso creemos que básicamente lo principal del Evangelio está escrito por San Juan, el apóstol y evangelista. No vamos a entrar en más líos ni más cosas porque digo que nos sobrepasa la problemática, por lo menos a mí. El prólogo sí es bastante probable que lo haya tomado de otro sitio y hay una segunda conclusión, el capítulo 21, también es casi seguro que es alguien que lo ha añadido. Ya insisto que es un proceso en el que se va poniendo distintas capas como una especie de cebolla. Los otros evangelios también hay partes que o las han cambiado de sitio o lo han añadido. Por eso nosotros no nos hacemos problemas. El problema de fondo es el mismo prácticamente en todos los evangelios. La extensión del cristianismo, la apertura del cristianismo al mundo pagano y cómo hay que superar toda la religión judía, respetando lo que realmente es importante, lo que es clave y dejando a un lado lo que es preparación para la venida de Jesucristo y más todavía lo que son añadidos de añadidos de añadidos que se han ido haciendo. Ese problema está ahí latente. Los cristianos, cristianos judíos que han sido expulsados de la sinagoga, ese problema está ahí de fondo. Puede que haya algo también de la gnosis que ya aparece en esa época dentro del cristianismo, cristianos que dicen que la salvación viene por un conocimiento especial y se encuentran algunas alusiones a esto en el Evangelio de Juan y más en las cartas de Juan. Pero lo más importante es toda esta problemática que veíamos en Lucas y en Hechos también de la apertura del Evangelio más allá del judaísmo y estos tire y jale que aparecen de fondo. La finalidad es mostrar la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra del Padre hecha carne, y como todos los evangelios lo que buscan es provocar la fe. La fe, hemos dicho muchas veces, no como conocimiento, sino como apertura. Apertura a Jesús como el Hijo de Dios, la palabra de Dios que ha venido a ser escuchada y que hace falta abrirnos a esa palabra para escucharla y ponerla en práctica. Tiene un interés claramente teológico y cristológico, dar a conocer quién es Dios, como Jesús nos lo ha enseñado, quién es Jesucristo, mucho más que la historia. Aunque tenga, históricamente es el más completo de los evangelios, ese es el que va un poquito desarrollando, como se veía en el segundo tema, el primer tema, si no recuerdo mal, gracias a Juan, sabemos que Jesús estuvo en por lo menos 2 Pascuas judías y de ahí es donde sacamos que la vida pública de Jesús duró 2 años y medio, casi hasta 3. Pero en ningún momento tiene interés histórico decir esto fue así, sino que siguiendo más o menos el hilo histórico de los acontecimientos, va haciendo su enseñanza. No recopila las enseñanzas como hacía Mateo, sino que lo que hace es asociar los hechos con las enseñanzas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La divinidad de Jesucristo se manifiesta en los signos. Él no habla de milagros, sino de signos. Y en la hora. La hora se puede interpretar de 2 maneras, como la hora de hacer milagros, que es lo que vamos a ver después, que aparece en el capítulo 2 de Juan, en las bodas de Cana, pero sobre todo en Juan, la hora es a partir de la última cena, el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, el Evangelio se divide hasta la hora y a partir de la hora. Como decíamos, más que narrar la historia, lo que quiere es explicar el significado de esa historia.
las cosas que van sucediendo. Todo milagro tiene después un discurso, una discusión, un diálogo que explica precisamente el milagro que ha sucedido. Algo parecido a nuestros sacramentos. Tiene la parte que se ve y luego la parte que habla, la parte verbal, formal, que explica el sentido de lo que estamos haciendo. Echamos el agüita al niño y decimos, yo te bautizo en el nombre, estamos explicando el gesto de lo que estamos haciendo. Algo parecido, mucho más extenso y mucho más complejo, es lo que hace San Juan en su evangelio. Por eso es tan rico y tan interesante, por eso es necesario conocer esta simbología del Antiguo Testamento, si no, pues oímos hablar de pastor, de vid, de que la mayoría ni sabe lo que es la vid, la viña de repente le suena un poco más, pero claro, si uno sabe que son imágenes tomadas desde el Antiguo Testamento que tenían mucho sentido, toma una nueva luz. Está haciendo un salto del Antiguo Testamento al Nuevo, sin despreciar el Antiguo. De tal manera que está haciendo un nexo, una unión entre, perdón, el cristiano que proviene del judaísmo diciendo esto vale, pero esto era una preparación, una profecía de esto que estamos haciendo ahora. Entonces va conectando lo actual con lo anterior. Y al que proviene del mundo gentil le va explicando el sentido que eso tenía en su momento. ¿De acuerdo? La finalidad no es completar los hechos que los sinópticos se han olvidado. Él mismo va a decir al final del Evangelio que si se escribiese todo lo que Jesús dijo o hizo, no cabría en todas las bibliotecas del mundo. Entonces, no pretende completar, decir, se han olvidado esto que fue muy importante. No, lo que pretende es dar un significado a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya se están empezando a torcer. Por ejemplo, la última cena, él no narra la institución de la Eucaristía, eso está clarísimo. Sin embargo, narra el lavatorio de los pies, que da el sentido al ministerio del sacerdote. No es consagrado sacerdote para ponerse por encima de los demás, sino para ponerse al pie de los demás. El relato de la última cena de la institución del pan y del vino no lo narra porque ya está clarísimo. San Pablo ya del año 51 en la carta a los Corintios dice, yo les he transmitido lo que a mi vez yo recibí, o sea que eso ya estaba claro. Por eso no hace falta que lo vuelva a decir. Pero sí importa el sacramento del orden como un servicio, no como un honor. En el capítulo 6 de San Juan, la multiplicación de los panes y de los peces, después Jesús camina sobre las aguas y el largo discurso, diálogo, conversación, discusión en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida. Ya no narra la institución de la Eucaristía, pero hace una extensísima catequesis sobre la Eucaristía como el pan de vida, el sentido, la importancia de la fe antes de acercarse a la Eucaristía, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en más detalles porque solo con eso tendríamos para hablar un par de horas y para hacer una buena meditación también. Pero sí entender un poquito, completar. El prólogo, decíamos antes que probablemente no sea suyo, pero recoge una síntesis de toda la obra. Los sinópticos empiezan por Jesús que se hace carne. Juan empieza por Jesús, Hijo de Dios, que existía desde antes del tiempo, existía en la historia y antes de la historia. Él creó el mundo y en un momento determinado, por amor al hombre, se hizo hombre. El inicio es completamente distinto de los sinópticos y nos muestra el estilo de evangelio distinto del uno al otro. Repito, complementarios, no son contradictorios. Si una persona no la podemos conocer durante su vida, ni a nosotros mismos, mucho menos si esa persona es el Hijo de Dios. Entonces, ya hemos dicho, los 4 evangelios van complementándose los unos con los otros. Y San Juan, por ser el último, más todavía. La hora famosa, decíamos, la pasión, la muerte y la resurrección. El evangelio se divide básicamente en 2 partes. La preparación hasta la hora, al capítulo 12, y en el capítulo 13 inicia justo así, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, amó a los suyos y los amó hasta el este, etcétera, etcétera. Inicia la última cena.
El contenido, bueno, ahí como otras veces lo tienen con más calma. No tiene sentido que lo expliquemos aquí un poquito más. La primera parte en el texto no aparece, normalmente se llama el libro de los signos, porque ahí aparecen los 7 signos de Jesús unidos con sus 7 explicaciones, discursos, discusiones correspondientes. ¿De acuerdo? Y luego ya a partir del 13, la última cena, el largo diálogo de Jesús con los apóstoles en la última cena, la oración de Jesús con Dios Padre en la última cena. Son varios capítulos, del 13 al 17, como vemos aquí. La pasión y la resurrección, que claramente tiene 2 partes, termina en el capítulo 20 y en el 21 vuelve otra vez a reenganchar y aparece esa aparición de Jesús a los apóstoles, a Pedro preguntándole 3 veces si le ama más que los demás, 3 veces afirmándole nuevamente al frente de la iglesia, apacienta mis ovejas, y aparece también la explicación de por qué Juan el Bautista todavía no ha muerto, de Juan Evangelista, pero que sí va a morir. Cuando Pedro le dice, ¿y este? Y Jesús le dice, a ti que si yo quiero que se quede hasta el final de los tiempos, a ti que yo te estoy hablando a ti, tú sígueme. Y él hará su seguimiento después. Y como había quedado en la oreja de la gente eso, ahí explica. Esto lo dijo no porque no va a estar al fin de los tiempos, sino porque insistía en que tú sígueme. Y ahí mismo Juan especifica, o un apóstol, un seguidor de Juan, especifica que no es que Juan no se va a morir nunca, se va a morir porque probablemente cuando escribió eso ya se había muerto. Y está ayudando a entender estas cosas. Rasgos literarios, así un poquito lo más elemental. Su lenguaje sencillo, de talante semítico, era un pescador. Más bien poco vocabulario, pero un vocabulario muy específico. Esa es una de las razones por las que muchos dicen que Juan no pudo escribirlo, por el vocabulario tan específico que utiliza. Bueno, si vivió 100 años, tuvo tiempo para poder aprender. Esto es importante entenderlo. El estilo de Juan es un estilo propiamente oriental. Es muy parecido a las oleadas del mar. Va, viene, va, viene, va, viene. Y entre que va y viene, resulta que la marea va subiendo. Y donde antes me tocaba la punta de los dedos, ahora resulta que el agua me llega hasta los tobillos. Entonces, como que va repitiendo o va dando vueltas, pero es en espiral. En la siguiente vuelta amplía un poco más, un poco más. En un principio nos puede marear, puede parecer que está dando vueltas a lo mismo y no nos damos cuenta cómo va ampliando las cosas. El capítulo 6 de San Juan, que les decía antes, ese largo discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, es un claro ejemplo. Parece que va dando vueltas y otra vuelta pan del cielo, otra vuelta pan del cielo, otra vuelta mi Padre. Y resulta que sí va avanzando. Es una forma de hablar más a golpe de corazón que a golpe de cabeza, como es el caso del razonamiento occidental, que es hereditario del razonamiento griego. Este es un razonamiento oriental, repito, más a golpe de corazón que a golpe de cabeza. En sus palabras y expresiones, prácticamente todo tiene un doble, triple y un múltiple sentido, aplicado en el momento, en otro momento, en la escatología al final de los tiempos. Por eso es un evangelio, por un lado, tan complicado y por otro lado, tan rico. También utiliza la polémica y la ironía con respecto a los judíos. Cuando Juan habla de los judíos, no se refiere al pueblo judío, sino principalmente, casi siempre, a las autoridades judías. Y como decíamos antes, maneja mucho el mundo simbólico del Antiguo Testamento. Todo esto que estamos diciendo para el Evangelio de Juan, por supuesto, sirve para el libro del Apocalipsis. Por eso no es un libro para empezar a leer la Biblia como algunos empiezan por el Apocalipsis. Es el último libro, por algo estará. Maneja mucha simbología del Antiguo Testamento. El libro del Apocalipsis, por el mismo género literario que tiene apocalíptico, maneja mucho más todavía. La luz, el agua, el vino, las bodas, el trabajo, el pastor, el camino,
La paloma que aparece en el Antiguo Testamento aparece aquí nuevamente. La palabra, así como muchos personajes del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, Jacob, cambiado el nombre Israel, la mujer infiel del capítulo 2 del profeta Oseas, David, el rey David, la esposa del Cantar de los Cantares, toda esta gente aparece en el Evangelio de Juan. Si uno no sabe nada de esto o el sentido que esto tenía en el Antiguo Testamento, pues ya la base no la estamos entendiendo, y menos si está comparando eso con algo del Nuevo Testamento. Si no tengo la base a la que le está comparando, pues no entiendo nada. Como decía antes, los discursos temáticos no es como decíamos en Mateo, que recoge las enseñanzas de Jesús y las pone, pero son todas seguidas. No, aquí es un discurso sobre la luz, que justo habla, yo soy la luz después de haber dado vista a un ciego. Yo soy el pan de vida, y habla del pan de vida justo después de la multiplicación de los panes y de los peces, de hacer referencia al pan del Antiguo Testamento, el maná que comieron sus padres, y sobre un milagro que ha hecho, un acontecimiento muy importante del Antiguo Testamento, Jesús plantea una nueva enseñanza en el Nuevo Testamento. Y como decíamos antes, en los signos que utiliza, une el signo con el significado. El ciego y la luz, que acabamos de decir ahora, el maná, el pan de vida. Cuando resucita a Lázaro, pues ¿de qué va a hablar? Pues yo soy la resurrección y la vida. Más rasgos presentan un cierto dualismo. Luz y tinieblas, verdad, mentira, carne, espíritu, vida, muerte, ángel de la luz, ángel de las tinieblas. Le gusta jugar mucho con este dualismo, esta lucha entre el bien y el mal que existe en el mundo, pero siempre con la certeza de la victoria del bien sobre el mal. Ese es todo el mensaje del libro del Apocalipsis. No es un libro para meter miedo y irse a la cama y no dormir, sino precisamente para todo lo contrario, para decir el mal existe en el mundo, será una lucha entre el bien y el mal, pero yo he vencido al mundo, y los que están conmigo también vencerán al mundo. Hay una fórmula que la tiene solo Juan, que es la fórmula yo soy. Hace referencia a la palabra hebrea Yahvé. En aquella época no existían las vocales. Acá le pone la A y la E y sale Yahvé. Le pone la E, la O y la A y sale Jehová. Es el mismo nombre con distintas vocales. La diferencia está en que las vocales de Jehová se las inventaron después y están mal. Pero bueno, no vamos a discutir por eso. Entonces, cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiendo en el monte Sinaí, y está ahí en tira y afloja con Moisés para que le haga caso y se deje llevar por Dios, Moisés le dice, bueno, y cuando yo vaya al pueblo y le diga, ¿quién me manda? ¿Qué nombre les diré? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el que soy. Y esa palabra estaba prohibida. No se podía decir el nombre de Dios. Era el tetragrama sagrado. Entonces Jesús tiene 7 veces donde claramente se presenta como el yo soy. Cuando Jesús dice esto de esta manera, a las autoridades judías religiosas se le ponen todos los pelos de punta, hasta los de la planta del pie, si es que los tiene, porque entienden que se está identificando con Dios. ¿Sí? Hay 7 yo soy muy famosos. Unos primeros sin complemento, que quiere decir simplemente yo soy. Si creen que yo soy, morirán en sus, perdón, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Desde ahora se lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Este es sin complemento. Y otros en los que va, perdón, acá hay otro más. En el huerto de los olivos, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Por eso se caen. Si lo leen, 2 veces lo repite y se cae. O cuando explica su misión con imágenes simbólicas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Todo enganchado con un mundo simbológico en el Antiguo Testamento, identificado ya con Él, no con Dios como Padre, sino con Él. Hay una manifestación mucho más explícita de la divinidad de Jesucristo, algo que les tuvo que costar una barbaridad a los judíos convertidos al cristianismo, porque eso de que es Dios, pero que es un solo Dios, menudo lío, ¿ya? Se dice también que el Evangelio de Juan es el Evangelio del Padre, porque Juan es quien más nos habla del Padre, de la unidad que existe entre el Padre y Él. El Padre y yo somos uno. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo que yo les enseño es lo que el Padre me ha dicho. Así lo repite en muchas y distintas formas. Se muestra como testigo. Lo que yo les enseño es lo que yo el Padre, lo que yo he visto frente al Padre, y es quien manifiesta el proyecto de amor de Dios para el mundo. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para salvarlo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Está continuamente haciendo referencia a Dios su Padre. Es también el Evangelio de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de creyentes donde Jesús está presente, especialmente en los sacramentos. Y esto que hablábamos antes, Jesús es el verdadero, el único sacerdote, aunque no utilice esta palabra, la palabra solo aparece en Hebreos, que instaura un nuevo culto y el culto verdadero. ¿Lo anterior era falso? No, lo anterior era preparación de esto. Entonces, una mamá que se prepara para dar a luz, una vez que da a luz, pues la mayor parte de esos preparativos ya no los va a tener que hacer, porque eran preparativos para dar a luz, ¿ya? Las normas de higiene, los cuidados, ya, pero hay cosas que ya va a dejar porque ya dio a luz, por poner un ejemplo así muy sencillito y muy torpe. Jesús es el verbo, el logos, la palabra de Dios que existe desde siempre. ¿Sí? Pero en un momento determinado de la historia decidió hacerse hombre, poner su carpa entre nosotros. Y aquí ha venido a dar la vida por los hombres, para salvarlos, no para condenarlos. En el Evangelio de Juan aparece 2 veces. El Hijo del Hombre no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El que coma de este pan no morirá para siempre, lo dice de muchas maneras. No ha venido a condenar, sino a salvar. Entonces, ¿quién se condena? Aquel que da la espalda al Hijo de Dios, hecho hombre para salvarnos. Luego, la condenación no la hace Jesús, la condenación la hacemos nosotros al despreciar la salvación que Jesús nos viene a traer. Pero la intención primaria y principal de Jesucristo no es condenar, es salvar. Decíamos antes, en lugar de milagros, habla de signos que van revelando esta identidad de Jesús y signos que nos llevan a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a abrir nuestro corazón a recibirlo. Y ya decíamos, cada uno va acompañado de un discurso, un diálogo que lo lleva. Aquí les he puesto este cuadrito, no sé si sencillo o complicado, para ver un poquito el contraste entre lo que presentan los sinópticos y lo que presenta Juan. No es que uno esté bien y el otro esté mal. Repito, son distintos enfoques complementarios. La cristología de Juan es el verbo preexistente, el que viene desde el cielo, el que existe desde siempre. Hijo único del Padre, plenamente divino. En los sinópticos, poco a poco, aparece como niño, como bebé, y poco a poco se va manifestando como Mesías, como Hijo de Dios. La divinidad aparece casi después de la resurrección. El inicio es un prólogo que viene desde la creación del mundo. En los sinópticos es en la infancia de Jesús o en la predicación de Juan el Bautista. Los milagros en Juan se llaman signos, tienen un sentido simbólico. ¿Sí? En los sinópticos hay un montón de milagros, sí se llaman milagros y están vistos básicamente como obras de compasión de Jesús, que se compadece frente a la persona que necesita, la mujer viuda que se ha quedado sin el hijo, y la manifestación de la presencia de que el reino de Dios ya está en la tierra.
Los discursos en Juan son largos, muy profundos y muy teológicos. Normalmente los sinópticos son más breves e incluso los de Mateo en realidad son breves porque lo que hace es juntar uno, otro, pero en cuanto a discurso, en cuanto al contenido, son muy breves en el contenido. Después es otro, después es otro, después es otro, etcétera, ¿no? Los sinópticos utilizan más que el diálogo, las parábolas para las enseñanzas. Los sinópticos utilizan muchas parábolas. Juan prácticamente no tiene parábolas, utiliza las metáforas y las imágenes. El énfasis teológico en Juan es la fe en Cristo como acceso a la vida eterna que ya está presente. En los sinópticos es el reino de Dios. Eso es central en los sinópticos. Ya presente, pero se desarrollará plenamente en el futuro. Hay un dualismo que aparece en Juan, como veíamos. En los sinópticos aparece algo, pero no es tan marcado. Los sacramentos es un enfoque simbólico, aparece la Eucaristía, el bautismo, el orden sacerdotal en el servicio como ministerio. En los sinópticos está la institución explícita de la Eucaristía y el mandato del bautismo al final del Evangelio de Marcos y de Mateo. El Espíritu Santo está muy presente, o sea, muy desarrollado la persona del Espíritu Santo, con distintos adjetivos: paráclito, consolador, el que enseña, el que guía, el que recuerda. En sinópticos, sobre todo en Lucas, decíamos, también está muy presente, pero no está tan desarrollado qué cosa es, qué es el Espíritu Santo, qué es lo que hace. En cuanto al amor fraterno, Juan tiene un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Mientras que en los sinópticos retoma el amor al prójimo y el amor al enemigo. El resumen de los 10 mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Mientras que en Juan el nuevo mandamiento del amor es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como los ha amado, dando la vida hasta el extremo por nosotros. ¿De acuerdo? No sé cómo vamos de hora, pero me parece que tarde. Vamos con la perícopa. Es que otra vez se me pongo de frente el reloj. Ah, no, está muy bien. Vamos con la perícopa. He cogido una que me gusta mucho, pero es un lío porque tiene muchas cosas para sacar. Así que vamos a ver. Primero nos ponemos en la presencia de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para ir comprendiendo un poquito el significado, entender un poquito el planteamiento del Evangelio de Juan y luego ir entendiendo lo que Dios quiso enseñarnos por medio de esta perícopa y lo que podemos ir aprendiendo también nosotros para nuestra vida, y que nos vaya enseñando también a saber escarbar un poquito en la palabra de Dios para sacarle más todavía lo que Dios nos quiere enseñar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Leemos entonces, es el capítulo 2 de San Juan, versículos del 1 al 11. Es un texto también muy conocido. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quiere de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor.
En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal. Manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ese es el texto. Como digo, normalmente conviene leerlo varias veces para ir dándose cuenta de los detalles. Tiene detalles que si uno lee con atención, llaman la atención, vale la redundancia. Así, porque el Evangelio muchas veces es muy parco, da muy poquitos detalles, y hay otros detalles que uno dice, bueno, ¿y esto por qué hiciste tanto en esto? Por ejemplo, la cantidad de agua que cabe en cada tinaja. La llenó hasta el borde. Bueno, pues qué más da que hasta el borde, que la llenó y punto. No, hasta el borde. Todas esas cositas no están de adorno, están por algo. Llevaron al encargado que no lo sabía, pero los otros sí que lo sabían. Pues ya sabemos que lo sabían porque lo acaban de llenar. ¿Por qué lo dice? También tiene su propio significado. El diálogo entre el mayordomo y el novio, pues que bueno, qué más nos da que la gente también todo tiene su significado. Vamos a ir viendo algo, ya digo, todo no nos daría tiempo, ni mucho menos, ya, pero meter un poquito la nariz para ir agarrando. El esquema más o menos el mismo que les di. Insisto, es un esquema para ayudar, no es un corsé. ¿Ya? Aquí nos olvidamos de poner los paralelos. Por ejemplo, aquí es importante decir que en Juan este episodio no aparece en los sinópticos. Luego, si Juan lo ha puesto y le ha dedicado una extensión grande, es porque Juan considera que es importante. Porque claro, es el primer milagro que hace Jesús públicamente y sin embargo los otros evangelistas no lo han recogido. Luego, si Juan lo ha puesto, es porque él considera que es especialmente importante. Y después del milagro, la señal que llama él, viene la explicación de por qué de este milagro. ¿Ya? Bueno, y lo otro, pues ya digo, son pequeñas pautas para ayudarnos. El 1 y el 2, eso sí hay que ponerlo. ¿Por qué elegí esta pericopa? Porque eso no me lo pueden copiar de ChatGPT. Tienen que hacerlo. Y el último, ¿de dónde lo han sacado? Lo otro, más o menos, pues lo vamos haciendo. Vamos entonces allá. El contexto, el tiempo, dice 3 días después. Bueno, 3 días después de qué. Entonces nos vamos para atrás en el capítulo 1 y resulta que hay 4 días desde que Jesús empezó su ministerio público. ¿Ya? Han pasado 4 días, se puede en el Evangelio ir buscando los 4 días, ahora no vamos a entrar en más de eso, y ahora han pasado 3 más, que quiere decir que ha pasado justo una semana. ¿A qué nos recuerda la semana? A la creación. San Juan está haciendo una comparación entre la creación del mundo y la nueva creación, que es la que va a ser Jesucristo. ¿Cuál es la nueva creación? La salvación del género humano. En el Génesis, en la creación, ¿cómo cómo aparece descrita Eva? Como la mujer. ¿Cómo aparece María? Como la mujer. Ahí parece un paralelismo entre María, nueva Eva, y Jesús, el nuevo Adán. Dios creó el mundo, por el pecado, el mundo se vino abajo. La armonía entre Dios y el hombre, el varón y la mujer, el hombre y el ser humano y el resto de la creación se vino abajo. Y Jesús es el nuevo Adán que viene a restablecer esa creación que fue malograda. Y va a querer la ayuda de la mujer. Dios crea al ser humano varón y mujer. Va a salvar al ser humano un varón, pero va a querer ser ayudado por una mujer. Primero para nacer, lógicamente. Pero es que ahora para el primer milagro también va a ser una mujer la que va a ayudar a Dios. Luego vemos cómo aparece el ser humano, varón y mujer, en la creación y el ser humano, varón y mujer, en la nueva creación, en la redención del género humano. Cuando uno ve estos detalles, dice, ahí va, pues esto es muy interesante. ¿De acuerdo? Caná es un pueblecito que está cerca de Nazaret. Aquí está Caná, aquí está el lago de Galilea, aquí está Nazaret, relativamente cerca. ¿Sí? Seguro que era una familia conocida porque
Para que María se dé cuenta que falta el vino, quiere decir que andaba metida por la cocina. Para que diga a los sirvientes, vayan y hagan lo que Jesús les diga, no está allí de turista. Conoce a la familia, conocen a Jesús, es una familia conocida de ellos, son pueblos cercanos, serían parientes, pues imagino que como aquí ahora, entre las comunidades nativas, el que no es primo por la izquierda es primo por la derecha, y si no es primo o sobrino en estéreo. Algún parentesco, algo había entre ellos, pero allí María no está de turista. Está invitada, porque dice, está invitada María y está invitado Jesús. Ya Jesús había salido de casa. Luego Jesús camina por un lado, María por otro. Esto nos ayuda un poquito a entender la respuesta después de María cuando aparentemente Jesús parece que le dice que no. Pero María, que es una mujer que piensa, porque en Lucas aparece 2 veces, ella entiende que la hora de Jesús ha llegado. Jesús ya no está en casa, ya está en el desierto, ya ha salido fuera de casa, ya tiene los primeros discípulos y ella considera que sí puede darle el empujón. Y de hecho se lo da y Jesús lo hace. Luego no está allí simplemente de invitada yendo a comer y nada más. El banquete normalmente duraba 7 días y el vino era especialmente importante. El Antiguo Testamento dice el Salmo, el vino alegra el corazón del hombre. No podía faltar en ninguna fiesta y muchísimo menos en la fiesta de las fiestas, que era una boda. Son 6 tinajas de piedra, no son 7. El 6 es 7 menos 1. Es el número de la imperfección. En el Apocalipsis, ¿cuál es el número de la bestia? El 666. Es el 3 veces imperfecto. El 3 significa reafirmación, el 3 veces imperfecto. Ese es la bestia, ese es el anticristo. Las purificaciones que hace referencia al Antiguo Testamento son 6, no son 7. Esas purificaciones del Antiguo Testamento son imperfectas, ya han pasado. Ahora entra, ¿qué cosa entra? El nuevo vino de las bodas de Jesucristo, las bodas del Mesías con la iglesia. ¿Sí? Todo esto, que aparentemente es un cuentito, resulta que está lleno de contenidos simbólicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En los sinópticos dirá a vino nuevo, odres nuevos. La idea más o menos es la misma. Yo vengo a traer una nueva alianza que no puede entrar e encajar en los moldes antiguos. Estos moldes tienen que romperse para que lo nuevo surja adelante. Aquí vemos el problema de fondo que decíamos antes entre los judíos convertidos al cristianismo que quieren seguir siendo judíos. Jesús dice, no, eso ya quedó atrás, ya pasó. ¿Qué personajes encontramos? Bueno, es una boda, pero de los novios no dice nada. Los únicos que aparecen claramente es Jesús y María, los discípulos un poquito al principio, que probablemente eran solo los 4 que aparecen en el capítulo 1 de San Juan, y al final no se habla de los esposos, el mayordomo sale por ahí pues como el que prueba el vino, los criados pues son los testigos del milagro, por eso dice, el mayordomo no sabía de dónde venía el vino, pero los otros sí lo sabían, claro, si lo acaban de camper, por eso la insistencia. Son los testigos de que esto ha sido un milagro, que no ha habido trampa, que no ha sacado el vino de debajo de la manga. El centro del relato es Jesús, no María. Y si María aparece, lógicamente es unida a Jesús. De hecho, termina diciendo que Jesús manifestó su gloria delante de su pueblo y delante de sus discípulos. De alguna manera también se va a manifestar María como la madre de Jesús, pero el centro es Jesús. El inicio de la vida pública de Jesús es una boda. El banquete del reino de los cielos se presenta también como una boda, un banquete. El banquete del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es la nueva alianza entre Dios y su pueblo. Las alianzas del Antiguo Testamento, que tantas veces han sido rotas por el pueblo, han quedado pasadas. Esas son las purificaciones, las piedras. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una fiesta de bodas entre Cristo, el Mesías y su iglesia. Es el primer signo, ¿ya?
Para esa gente, para esa época, pues la respuesta final es la que da el sentido a todo el milagro. Jesús hizo todo esto no solo porque le daban pena a los pobres novios, que sería lo más propio en el caso de los sinópticos, sino para manifestar su gloria, manifestar quién es Él. Y para que los discípulos que están empezando a seguirle, que han estado una tarde con Él, que Juan el Bautista les ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que abran los ojos y el corazón y digan, efectivamente, este era el Mesías a quien nosotros buscábamos. Ahora, al narrar este milagro, Juan está diciendo a la comunidad, Jesús no es un profeta más. Jesús no es un profeta, no es el mayor profeta del Antiguo Testamento, no, está a otro nivel completamente distinto. Es el Hijo de Dios hecho hombre, es el Mesías esperado por los judíos. ¿Ya? María se presenta en primer lugar como el modelo de fe y el modelo de obediencia a la palabra de Dios. Se manifiesta de forma secundaria la gloria de María como la madre de Jesús. Aquí obra como madre, en la cruz será proclamada como madre. Aparece, por lo tanto, claramente ya señalada la maternidad espiritual de María. Igual que Jesús, primero vivió, después predicó. Aquí aparece ya ejerciendo la maternidad en la cruz. También le llamará mujer, igual que aquí. Mujer le llama aquí, mujer le llama en la cruz. Madre de Jesús la llama aquí y en la cruz, el capítulo 19 de San Juan, le llama también Madre de Jesús. Luego, para la comunidad de ese momento, está presentando a María como ese modelo de fe, de apertura a Jesús, de creer que Jesús puede hacerlo y lo hace. Y está ahí de enseñarles hagan lo que Jesús les diga, obedecer a Jesús, obedecer a su palabra. Por lo tanto, es modelo de cristiana y es madre de los cristianos. Ya va apareciendo ahí en este primer milagro de Jesús. Aplicación también universal y para nosotros, pues es la misma. La madre de Jesús es también nuestra madre. No está allí como mera invitada, decimos nuevamente. Sus palabras son un eco del pueblo fiel del Antiguo Testamento. Haremos cuanto el Señor dice, del libro del Éxodo. María se presenta también para nosotros como modelo de intercesora. María se preocupa por los demás y presenta las necesidades a Jesús. María nunca está de turista, nunca está en modo stand-by o modo descanso, siempre está atenta a ver qué puede hacer por los demás. ¿Por qué? Porque es la servidora del Señor. Lo que en Lucas aparece de forma explícita, aquí lo vemos de forma encarnada. Y por eso aparece la máxima a lo largo de toda la historia cristiana de por María a Jesús o a Jesús por María. Cuando María le presenta a Jesús la necesidad, la respuesta de Jesús nos sorprende. ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. De hecho, las traducciones, hay muchas variantes de traducciones y se rompe la cabeza intentando darle una respuesta a esto. Lo cierto es que hay algo en el contexto de miradas de María, de Jesús, que han hablado, que han conversado antes, que a nosotros se nos pierde. Y cuando Jesús parece que le está diciendo que no, María le dice que sí. Lógicamente María no va a ir en contra de la voluntad de Jesús, pero de alguna manera ella entiende que no la hora final de la muerte, esa no ha llegado todavía, pero sí la hora de manifestarse a sus discípulos, de manifestarse al pueblo, de manifestar que es el Hijo de Dios. Y ella precisamente es la que pues tiene una luz del Espíritu Santo y le da el empujón. Y ya hemos dicho, es un relato que está muy unido al relato de María al pie de la cruz. Los testigos, los sirvientes actúan como testigos del milagro. Y igualmente después el mayordomo va a decir explícitamente, le llevaron directamente el agua al mayordomo y el mayordomo no solo dice que es vino, sino que es buen vino. Y cuando la gente ya se emocionaba, ha comido y ha bebido mucho, ya no tenemos el mismo paladar, no hace falta que estén borrachos.
Se saca ya un vino más corriente y más barato, pero tú has guardado el mejor vino para el final. Luego, no es un vino cualquiera, es el mejor vino. Es mejor que todo lo anterior. La nueva alianza deja atrás la antigua alianza. El nuevo culto deja atrás el nuevo culto. El nuevo sacerdocio deja atrás el antiguo sacerdocio. Hay todo un juego entre lo antiguo y lo nuevo. Y Jesús, lógicamente, viene a hacer nuevas todas las cosas. La nueva revelación, el vino que Jesús trae, es superior al agua de las tinajas de piedra. El Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento que ha quedado caducado. El cuarto evangelio da inicio a la actividad de Jesús con la alegría de las bodas mesiánicas. La invitación de Jesús a la salvación es una invitación a la alegría, no a la penitencia, no a la tristeza, no a tirarlo de los pelos y echarnos ceniza por la cabeza, sino a decir, el Señor viene a salvarnos. Si el Señor viene a salvarnos, tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres. Nuestra vida tendrá que cambiar, claro, pero cambia desde dentro, empujada por la presencia del Espíritu Santo que Jesús trae y nos regala a nosotros. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, la pequeña comunidad, como lo queramos decir. La gloria que los discípulos contemplan en Jesús es su manifestación como el nuevo esposo mesiánico. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista es el amigo del novio que se alegra con el novio. Luego el inicio del Evangelio en Juan es una invitación a la fiesta, una invitación a la alegría. ¿Por qué? Porque lo antiguo ha pasado. La creación malograda va a ser nuevamente reelaborada, va a ser nuevamente rehecha. Y todos estamos invitados a esa nueva creación que va a ser Jesucristo. Mira que hago nuevas todas las cosas. Por eso la nota característica del cristiano es la alegría, no la alegría de las dinámicas de muchos altar, sino la alegría que nace de adentro, que se manifiesta en la paciencia hacia los demás, en la manera de mirarlos, en la sonrisa, etcétera, etcétera. Aplicación para nosotros aquí y ahora, pues ya la mayor parte ya estaría eso, pero bueno. Hay una aplicación que no hemos hablado todavía al sacramento del matrimonio. Jesús y María, invitados a tu matrimonio, no estarán como meros invitados, sino que se preocuparán de las cosas más significantes en toda la vida de nuestras familias. ¿Ya? El papel de María como intercesora, ya lo hemos dicho antes, la maternidad espiritual de María. Y con esto acabamos. Yo digo que se podía sacar muchas más cosas, pero tampoco quiero meterme en más líos de los que yo no soy capaz de salir. Los textos que lo he utilizado, más o menos los mismos que en las perícopas anteriores. Un comentario del Nuevo Testamento de los profesores de la Compañía de Jesús, el comentario al Nuevo Testamento de la Casa de la Biblia y la Biblia del Pueblo de Dios, que es el texto que yo les di, las explicaciones que tiene ahí. Y bueno, luego pues lo que Dios nos va inspirando, para eso rezamos y pedimos a Dios que nos ilumine. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a las 9, yo pensé que íbamos a acabar antes. Esto sería todo. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Buenas noches, padre. Entonces, Buenas. cuando realicemos nuestro trabajo, tenemos que hacerlo tal cual como usted también ha habido detallando cada párrafo de Del lo que hemos texto, sí. escogido del Claro, texto. más o menos, sí, sí. Hemos hecho 5 perícopas de los 4 evangelios y de Hechos, son más o menos como ejemplos para hacer, ¿ya? Y ahí tienen el esquema y el esquema no es un corsé, es una ayuda para más o menos ir desarrollando el texto que elijan. Y por supuesto, pues pidan ayuda en su parroquia, ¿no? Al párroco, al sacerdote, si hay alguna religiosa, algún catequista veterano, un profesor de religión, va buscando a alguien un poquito que les ayude, no a que se lo haga, sino que les ayude. Y poco a poco, pues van intentando ahí
rascar a ver lo que el Espíritu Santo les va iluminando. Pero el esquema es un poquito orientativo para hacerlo y por eso yo he intentado ceñirme al esquema para que vean más o menos cómo se puede ir haciendo. ¿De acuerdo? Padre, A ver, buenas noches. este iba a decir, Imelda levanta la mano. Dime, Imelda, buenas noches. Sí, padre, con algunas dificultades a veces de señal, pero tratando de seguirlo siempre. Padre, Muy bien. yo quiero consultarle. Algunos hemos tenido problemas con subir nuestros trabajos. Entonces, le comento, yo soy maestra, estoy a cargo del programa de alimentación del Guasmicuna, soy tutora, entrego canastas de alimentos y hay días que me falta tiempo. Pero yo creo que Dios te pide el tiempo que te falta, no el que te sobra. Entonces trato siempre de hacer, pero me faltan varios trabajos y yo quisiera pedirle por mí y por algunos compañeros que sé que no han entregado también trabajos, si nos pudiese dar una oportunidad para subir nuestros trabajos, Padre, por favor. Ya vamos a ver un poquito que termine la entrega de la última autoevaluación de esta octava y ahí voy a ver cómo lo podemos hacer para, aunque sea, añadir todo, pero un día más, si no me vuelve loco, porque claro, de alguna vez hay que terminar las notas. Vuelvo a insistirles, los que han tenido algún problema concreto y específico, lo normal es que por medio del párroco hagan llegar. Lo que queremos es evitar que nos llueva un montón de gente, nos vuelvan locos. Y lamentablemente no todo el mundo cuenta la verdad, sino que cuenta las cosas como le van. Entonces, lo normal es que por medio del párroco, y el párroco es el que de alguna manera garantiza, dice, pues mira, efectivamente esta mujer ha tenido este problema, hay una que me ha dicho que está enferma, bueno, pues ya lo vamos a tener en cuenta y vemos cómo le hacemos valer. Pero vamos, normalmente para cada autoevaluación son 10 días que está abierta la plataforma, 10 o 9, para que esté abierta la plataforma. Entonces, es cuestión de que organicen un poquito su trabajo. Desde el principio les he insistido, no lo dejen a última hora, porque a última hora, pues esto es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, veremos a ver de repente con los párrocos si una vez que se cubran las 8 autoevaluaciones, dejamos un día ahí para poder completar lo que falta. Hay gente que la sexta autoevaluación me ha enchufado de la primera a la sexta. No vale para nada porque yo en la sexta solo puedo poner la nota de la sexta. Y para poner la nota de la primera autoevaluación tiene que estar dentro de la primera autoevaluación, tiene que estar el documento. Si no está, pues no se puede hacer. Entonces veremos a ver de repente, una vez que pase todo esto, por el WhatsApp pasar y decir ya tal día vamos a dejar abierto todas las autoevaluaciones para que suban los que no han podido la autoevaluación que tengan pendiente. ¿De acuerdo? Y la pericopa, bueno, creo que es el 21 de octubre para entregarla. Llevo ya 2 o 3 semanas diciendo vayan armando, vayan haciendo, vayan entregando. Uno nada más ha subido la pericopa a la plataforma. No esperen a última hora porque después es un problema para todos. El examen sí no hay fecha, ya más adelante como el primer semestre